Presidencia Diego Calvo ha expresado en la cadena SER en Galicia la protesta de la Xunta por los continuos retrasos en los trenes Abril que conectan con Madrid en alta velocidad. Son retrasos que podrían tener su justificación con la puesta en marcha del servicio, con la innovación de este tren que es capaz de adaptarse a los diferentes anchos de vía. Pero cada mes que pasa, esa justificación es cada vez más débil. Es tiempo, por tanto, de solventar esas deficiencias o, en su caso, de aclarar si estamos ante un problema de infraestructura de difícil solución. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida hablamos de otro tren, el de media distancia, el interno de Galicia, el que une, por ejemplo, a Coruña con Vigo. Pero antes, otras noticias del día. En A Coruña, la Asociación de Vecinos de Castrillón advierte de que no permitirá la especulación en el desarrollo urbanístico previsto en la zona. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Ha pedido el acceso al proyecto de urbanización y el plan urbanístico referente de la construcción de 1.000 viviendas en el entorno del Parque de Ozallo, Castrillón, tras entrevistarse con el concejal de urbanismo. Y su presidente, Ramiro Otero, dice que quiere toda la información para poder presentar a los vecinos exactamente lo que va a ocurrir en el barrio y después decidir si se presentan alegaciones o se adoptan otras medidas. Nosotros non queremos ser expulsados do barrio, de un barrio que tenga característica obreira e, por lo tanto, teñen que ser unhas edificacións accesibles á ciudadanía de Coruña, accesibles á ciudadanía que vive hoxe na Castellón e que poida ser, pero está claro que nosotros non vamos a desear especular con as viviendas para que outros crezcan en dinero, ¿no? La Junta de Gobierno ha dado luz verde al convenio urbanístico para la zona que está todavía pendiente de firma. La mayor parte de propietarios de esta zona están vinculados al Banco de Santander. Ha comenzado por lo demás el curso universitario con más de 13.000 alumnos en la Universidad de Da Coruña. De ellos, más de 2.000 realizarán sus estudios en el campus de Ferrol. Solo 3 de las titulaciones de este campus tienen plazas sin cubrir. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. El incremento de la demanda se traduce en que únicamente 3 grados tengan todavía abierto el plazo de incorporación de alumnado para el curso que arranca este mismo lunes. Son las carreras de Enxeñaría Eléctrica, Relacións Laborais e Recursos Humanos y Xestión Digital de Información y Documentación. Las otras 11 han cerrado ya su listado de estudiantes para este nuevo curso. Además, hay algunas titulaciones, como puede ser particularmente la de Xestión de Moda, que destacan en el afán de la universidad por internacionalizar su apuesta y lograr la llegada de estudiantes del extranjero. Y en Carballo, el personal de recogida de la basura ha iniciado una huelga indefinida cuando todavía son visibles en las calles los efectos del paro de agosto. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. Que tal, Marcos? Sí, dende as 10:30 da noite de onte, o persoal do Servizo de Recollida do Lixo de Carballo está de novo en folga, esta vez unha folga con carácter indefinido. Denuncian que teñen peores condicións laborais que traballadores do mesmo servizo en cidades de similares características ás de Carballo. O responsable da CIGA de Carballo, Martín Camaño, asegura que non lles queda outra saída que continuar con esta folga. Denuncian unha ausencia de propostas por parte da empresa concesionaria AUTE formada por Urbaser e Servizos Galegos de Lacería. De todos os xeitos, Camaño sinala que as vías de comunicación están abertas e que teñen total disposición para seguir negociando coa empresa. Es día de comienzo de las clases en la universidad, así que muchísimo movimiento hoy en el transporte. De hecho, Renfe ha anunciado la puesta en marcha de 7.300 plazas en sus trenes para atender el aumento de la demanda entre A Coruña y Vigo. Plazas para los estudiantes universitarios, también para los trabajadores. Así que vamos a pedir la opinión de la plataforma de usuarios del tren de media distancia en Galicia. Una de sus integrantes es Miriam Méndez Benegasi. Miriam Méndez Benegasi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Renfe ha anunciado el refuerzo del servicio en la conexión entre A Coruña y Vigo, en coincidencia con el inicio del curso universitario. ¿Le parece a la plataforma suficiente este anuncio que ha realizado Renfe? Más que el anuncio tendría que haber efectuado un aumento del servicio porque estamos igual que antes, no ha habido ningún cambio. Incluso lo que hemos notado entre el sábado que salieron a la venta las formalizaciones de los billetes de octubre, que había trenes que no aparecían en la app del móvil, después aparecieron en la página de Renfe, pero bueno, que no, las frecuencias son las mismas
y los problemas que nos presentamos son los mismos. No hemos notado ningún cambio. Es decir, por tanto, lo que ahora se anuncia Renfe es simplemente restablecer el servicio anterior al verano. Sí, y dobles composiciones en trenes que ya las había antes, que todavía no se pueden formalizar. Entonces no hay ningún cambio. O sea, estamos como estamos. Todos los aumentos de frecuencia que hemos pedido pues siguen sin ser aprobados y ser, o sea, estamos como antes. ¿Y cuáles son esos aumentos que considera la plataforma que se deberían poner en marcha para atender las necesidades de la demanda de los usuarios? Hombre, tiene que haber unos trenes que se adapten a los horarios de una persona que trabaja, que empieza una jornada laboral a las 8 de la mañana en Coruña, o que venga de Vigo o de Santiago, y que le cubra pues la salida, que hay gente que esas son muy diversas, porque hay gente que tiene jornada partida, que tiene jornada continua, y la verdad, por ejemplo, entre las 2 y las 3 no hay ningún tren. Yo ahora que tengo jornada de verano, podría coger un tren a las 2:30 para irme a mi casa si lo hubiera, pero como no lo hay, tengo que esperar hasta las 3 y pierdo media hora de mi tiempo. Durante el invierno, pues hay días que salgo a las 5 y no tengo un tren hasta las 6. Y bueno, la gente que está en Vigo, yo vivo en Santiago, pues aún lo tiene peor porque no se adapta en ningún momento. Y después tenemos trenes madrugadores que son regionales, que tapan el trayecto pues de Santiago a Coruña, que es el que voy yo, ponen que son 40 minutos y suele ser siempre 50, 55, o sea que no es una cosa que sea cómoda para una persona que esté trabajando, ni eficaz, ni que le solucione sus problemas de llegar pronto al trabajo. Claro, porque una cuestión además son las frecuencias, que por lo que dice esas frecuencias no están atendiendo a todas las demandas No, de los usuarios. no. Y por otro lado están los retrasos, ¿no?, que afectan efectivamente a las personas pues, que van a clase o que van a su puesto de trabajo. Sí, los retrasos o sea, pan de cada día, o sea, todos los días tenemos que asumir un retraso en un tren de 28, que el trayecto son 28 minutos, mínimo 3, 4, hoy fueron 5 minutos. En los regionales no es menos de 15 minutos el retraso. Y todos los días asumimos eso. Ponemos reclamaciones y nos contesta Renfe que como es el abono gratuito, no tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero. Pero nosotros no queremos que nos devuelvan el dinero, nosotros queremos que sean puntuales. Y ese dinero se lo están ahorrando del dinero que tendrían que abonar si pagáramos nosotros el billete, que es un dinero que pagamos todos los españoles, lo del abono gratuito, o sea que están ahorrándose un dinero en las penalizaciones por no cumplir sus horarios, y que a nosotros lo único que nos interesa es que cumplan sus horarios, que no creo que sea tan difícil. El tema de la entrada en funcionamiento de los trenes Abril, que son los que hacen la conexión en alta velocidad entre Galicia y Madrid, ¿ha tenido algún tipo de efecto en el servicio de media distancia? Sí, efecto que se colapsan las estaciones. Nosotros tenemos que pasar un escáner cuando venimos de Santiago a Coruña, entonces se nos junta con un tren que va antes a Madrid, otro que va después a Madrid, todo se ralentiza más, las estaciones están más abarrotadas, o sea que nos está perjudicando, en vez de nos está beneficiando, nos está perjudicando. Ujú. ¿Y por dónde podría pasar la solución a todo esto para que el servicio ferroviario en Galicia pues atendiese a estas demandas de los usuarios? Pues nosotros, más que un abono gratuito, queremos unos trenes que cubran todas las necesidades laborales que tenemos, que cubran la jornada laboral de una persona desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que sean puntuales, sobre todo puntualidad, porque estamos en el siglo XXI y no pedimos tanto, no queremos unos trenes regionales que van haciendo un ruido que parece que vamos en una locomotora del antiguo oeste, y queremos unos trenes que sean eficaces y sean rápidos y que cumplan el horario, solo queremos eso. Ha citado antes el tema de las dobles composiciones. ¿Esto exactamente qué es y qué repercusión tiene? Bueno, las dobles composiciones es como hay ahora con el abono gratuito hay mucha demanda de billetes, pues es como si fueran dos trenes pegados con una única locomotora. Esto también es muy malo porque las locomotoras no es mucho peso para ellas, entonces provoca muchas más averías. Después, por ejemplo, ahora salen los billetes con una composición, se llena el tren, la gente no sabe si va a salir la doble composición y podrá conseguir su billete, porque ahora a estas alturas hay muchos billetes, muchos trenes que ya están completos para octubre, estamos en septiembre, pero la gente empieza a formalizar
y las dobles composiciones se ven más adelante. Entonces tienes que esperar que haya una doble composición y poder ir en ella. Y lo que te digo, los trenes tienen un mantenimiento mucho más grande porque tienen con una misma máquina del tren llevar dos composiciones, o sea, 8 vagones. Y eso es lo único que han aumentado pues las plazas que tenemos ahora en las dobles composiciones. Claro, y por tanto el usuario no sabe, pues prácticamente hasta última hora si se va a activar o no Sí, esa segunda exactamente, composición, ¿no? exactamente. Esperamos a final de mes que se pongan las dobles composiciones de octubre, pero hasta ese momento tú no sabes si vas a poder viajar o te quedas en Coruña viendo o esperando un autobús o lo que sea, porque no lo sabes. Ustedes desde la plataforma en varias ocasiones han establecido contactos tanto con Renfe como con los responsables del ministerio. ¿Qué es lo que les dicen cuando ustedes les plantean todas estas necesidades? Dicen que no hay protestas, que no hay reclamaciones, que sí, que se va a estudiar, pero no sé, nosotros reclamamos, pero claro, es que después nos hacen de vez en cuando encuestas de satisfacción, que siempre ponemos lo que necesitamos, pero ahora están vendiendo que han aumentado las frecuencias y no lo hacen, o sea, no nos hacen ni caso. Yo la sensación que tengo, no sé si otros compañeros míos opinan de otra manera, pero yo creo que no nos hacen ni caso. Ustedes, en todo caso, desde la plataforma recomiendan al usuario que si tiene alguna incidencia que ponga la reclamación, vaya o no a recibir Claro, algún tipo de compensación, ¿no? Nosotros, exactamente, siempre decimos que se ponga la reclamación, aunque no va a ser para nada, o sea, porque después ellos dicen que la gente está contenta porque no hay reclamaciones, entonces que se vea por lo menos que la gente no está contenta. Si hoy mi tren ha llegado con 5 minutos de retraso, no he podido coger el autobús y he llegado tarde a mi trabajo 20 minutos por ese retraso de 5 minutos de Renfe, pues yo pongo una reclamación y después de 3 o 4 semanas Renfe me contesta que no ha lugar esa reclamación porque no hay devolución de dinero. Entonces sí, hay que ponerlas porque por lo menos colapsarle la página de reclamaciones y que vean que la gente no está satisfecha con su servicio. Una última cuestión y ya terminamos. ¿Ven ustedes diferencia, digamos, entre el discurso político de es el momento de apostar por el tren y después la realidad que los usuarios se encuentran en el día a día? Pues sí, vemos mucha diferencia porque el tren yo creo que es el medio de transporte mejor que hay, el que más puede satisfacer las necesidades del público, de la gente, y no se le está apoyando. Yo creo que aquí nada, el tren Abril, que ya vemos lo que está pasando, que está dando fallos, y el servicio que tenemos en Galicia, por lo menos de media distancia, es escaso, funciona mal y con retrasos. Entonces, tendríamos que apostar por el transporte público y no lo están haciendo. Miriam Méndez Benegasi, integrante de la plataforma de usuarios del tren de media distancia en Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés. Sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Marcos San Luis. Y con Antía Ulloa en el control técnico del sonido y David Iglesias en la realización digital de este programa, te acompañamos hasta las 2 de la tarde en Hoy por Hoy a Coruña a través del 93.4 de la frecuencia modulada en esta jornada del lunes 9 de septiembre, con la atención puesta pues en los miles de estudiantes que hoy inician su curso en la universidad, con los campus del Viña y de Azapateira pues llenos de nuevo de jóvenes que inician este curso universitario y con nubes, con cielos y claros, con cielos entre nubes y claros, parcialmente cubiertos los cielos en la jornada de hoy. Las temperaturas, bueno, pues bastante suaves, ahora mismo rozando los 20 grados, dice la previsión de Meteo Galicia, que hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados. Así va a arrancar esta semana. Mañana tendremos una jornada parecida a la de hoy. Nos vamos ahora a la sala de pantallas de la Policía Local de Coruña. Juan Naya, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula esta mañana? Bueno, pues todavía continuamos con tranquilidad. A partir del miércoles supongo que será algo distinto, pero
vamos librando. Como es habitual también a estas horas, un poquito más de movimiento en la zona centro, en torno de la Plaza de Lugo, Plaza Pontevedra, pero sin mayores problemas y el resto de las vías principales con fluidez. ¿Alguna previsión para hoy? Pues destacamos varias. Durante un mes se corta un carril de circulación en Barrio de la Maza con calle Socorro por la conexión del carril bici del Paseo con el Cantón Grande. Hasta el 28 de este mes se corta la calle Lorzán a la altura del número 65 entre Pórtico y Rúa Alta por reparación de la red de fecales, y para esta tarde a partir de las 3:30 hasta las 7:30 por trabajos de hormigonado se corta un carril en la calle Panaderas a la altura del número 14 y se da paso alternativo facilitado por señalistas. Atentos, por lo tanto, a esos puntos. ¿Algún accidente esta mañana? Hasta el momento ninguno registrado por el equipo de atestados. Pues que así siga. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, igualmente, buenos días. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Vamos a arrancar esta semana, vamos a arrancar este lunes en conversación con la alcaldesa de A Coruña, con la que iniciamos un nuevo curso radiofónico, un nuevo curso político. Inés Rey, alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Marcos, buenos días. Y esta mañana con reunión, ¿no?, con representantes del sector hotelero y turístico de la ciudad. ¿Con qué conclusiones? Pues sí, hemos tenido una reunión esta mañana con diferentes agentes económicos y turísticos de la ciudad para hacer balance de lo que ha sido este verano y de las fiestas de verano, analizando pues todos los datos de los que disponemos y con conclusiones, pues la verdad es que muy positivas, porque tenemos unas cifras nuevamente de récord, por así decirlo, con más de 660.000 personas que participaron en todas las celebraciones que celebramos en este verano, tanto en las propias como, por ejemplo, las fiestas de María Pita, hasta en aquellas que están patrocinadas o promovidas por el Concello durante los últimos meses, desde las Noites de María Pita, el Festival Noroeste, la Batalla Naval, la Romería de Santa Margarida, etcétera. De momento, por lo que usted ha podido comentar, por su conocimiento, lógicamente, en la ciudad, pero lo que ha podido también contrastar con el sector, ¿ve riesgo en la ciudad de A Coruña de masificación? Porque este es un tema del que mucho se ha debatido en otros puntos de España este verano. No, tenemos un tipo de turismo de calidad que no apunta a que vaya a haber pues ningún tipo de cambio hacia una masificación turística, más allá de que las cifras son muy positivas, de que los niveles de ocupación son elevados y que el retorno económico es importante para la ciudad, pero más allá, como digo, de cifras que superan pues a lo mejor cifras de años anteriores, no existe un riesgo de eso que algunos llaman pues masificación turística o que se desmadre, ¿no?, el número de visitantes en verano. La apuesta, por lo tanto, es seguir manteniendo los reclamos turísticos de la ciudad. Sí, es un turismo principalmente de carácter nacional, aunque hemos aumentado en un 10% los visitantes extranjeros, pero es un turismo familiar, un turismo de calidad que viene atraído también en buena medida por la oferta cultural que ofrece la ciudad y por lo tanto pues estamos muy satisfechos con el balance que se ha hecho. Hablemos de otros asuntos de actualidad, si le parece. Esta misma mañana el BNG ha pedido que se suspenda el convenio firmado con el Fondo de Inversión Ginkgo para el proyecto urbanístico de la zona de Ashubias. Dice que hay un riesgo de una edificación excesiva en la zona. ¿Qué le parece? Pues me parece que o no han leído el convenio o no se acuerdan de que se ha suspendido y se ha reducido la edificabilidad hasta en un 60% en la zona de Ashubias. Yo entiendo que es un tema con el que se pretende hacer oposición, pero yo pediría que se hiciera con cierto rigor a lo que se ha firmado y al plan que se presenta. Es un plan que de la mano de David Chipperfield y de 5 estudios locales va a regenerar un entorno como es el de Ashubias, respetando la tradición de ese núcleo, conectándolo desde el puente de Apasasia hasta Oza, recuperando a nivel medioambiental toda esa zona, una vez que además se ha terminado ya con el dragado del Arriado Burgo y que tiene como premisa básica la sostenibilidad medioambiental. Por lo tanto, yo pediría un poquito de rigor, de responsabilidad y que dejemos de meter miedo a la gente, porque no se van a hacer rascacielos en Ashubias, no se van a hacer mamotretos en Ashubias, se va a recuperar un núcleo tradicional, se va a rehabilitar las viviendas que están allí para darle vida a ese barrio, se va a recuperar parte de esos terrenos para uso público, para disfrute de los vecinos y, como digo, no con la premisa de la sostenibilidad a todos los niveles. Y por lo tanto, hemos reducido un 60% la edificabilidad precisamente para eso. Esa reducción, por tanto, en el convenio se mantiene.
Sí, claro, es que es lo que pone en el convenio. Vale, hay otro desarrollo urbanístico del que también se está hablando en los últimos días, que es el de la zona de O Castellón y el Parque de Oza. La Asociación de Vecinos ha señalado que no va a permitir la especulación en el barrio. ¿Hay riesgo de especulación con este desarrollo? Pero mire, es que yo, de verdad, ¿qué es especulación? Cuando hablamos de especulación y hablamos de pelotazos y lo decimos así tan alegremente, especular no es más que recalificar terrenos, que sobredimensionar sus precios y que alguien haga negocio con eso. Eso es especular, y por especulaciones urbanísticas y por delitos urbanísticos ha habido gente en la cárcel. ¿De verdad que alguien cree que el Gobierno Municipal de A Coruña va a especular con un terreno en un barrio? Lo que se está haciendo es terminar un desarrollo urbanístico para que haya más oferta de vivienda en ese barrio. Entonces yo reitero, por favor, un poco de responsabilidad y de rigor a la hora de hablar, porque a veces decimos cosas, pues no lo sé, yo creo que sin pensar demasiado en lo que estamos diciendo y dando a entender realidades que ni son ni van a ser, y que mientras yo esté aquí al mando del Gobierno Municipal no va a haber especulación de ningún tipo. Por lo tanto, el desarrollo urbanístico entiende que es el adecuado lo que está previsto por parte del ayuntamiento. Mire, es que todos los desarrollos urbanísticos se hacen conforme a la ley y por lo tanto es el adecuado. Quería preguntarle también por el tema de todo lo que ha pasado con el servicio de recogida de basuras y todos los incidentes vinculados con esto. ¿Da este tema por zanjado ya, por superado? Pues no, en absoluto lo doy. Lo que sí, por primera vez, y lo reitero, en 15 años ha habido un gobierno que ha decidido no ceder al chantaje de un sindicato en concreto que, lejos de reclamar mejoras para los trabajadores, tenía otros intereses y tenía otros objetivos. Y por lo tanto, en este caso hemos pasado momentos muy difíciles, muy duros. Ha sido una huelga de 46 días que ha terminado con expedientes sancionadores, algunos de ellos muy graves e incluso con despidos, pero está claro que los perturbadores, aquellos que quemaban contenedores, que por cierto son los mismos que queman camiones, pretenden que a través de la violencia y el establecimiento de un régimen de miedo, de terror, pues revertir este tipo de decisiones que ha tomado la empresa o doblegar la posición firme del Gobierno municipal, y ya les digo que ninguna de esas cosas va a suceder. No lo doy por terminado, pero sí creo que hemos dado pasos importantes para que no se vuelva a repetir algo así. ¿Teme, por tanto, que pueda haber nuevos incidentes? Yo espero que no. Siempre he hecho una llamada a la prudencia y a la no violencia, pero desde luego si vuelve a haber incidentes, espero que la policía acelere esas investigaciones que nosotros también le hemos pedido a la Fiscalía que haga, y se pueda detener a los responsables de los actos vandálicos que hemos vivido durante este verano. En relación con la concesión del servicio, ¿hay alguna novedad? Pues no se está analizando por la mesa de contratación si la siguiente empresa cumple los requisitos que establecía el pliego, y en el caso de no cumplirlos habrá que sacar a licitación. De todas maneras, el servicio está garantizado igualmente porque se trata de un servicio esencial y la empresa concesionaria tiene la obligación de continuar en la prestación del servicio. O sea que no hay ningún riesgo de que el servicio no se preste. Bueno, estamos terminando ya, alcaldesa. Decíamos que acaba de comenzar prácticamente, ¿no?, el nuevo curso político este mes de septiembre. ¿Cuál sería su prioridad para el curso político que acaba de comenzar? Pues son varias las prioridades. En primer lugar, creo que la vivienda es uno de los ejes que va a centrar el debate político y la acción política del Gobierno el próximo curso. También la atención a los barrios, las políticas de movilidad y, por supuesto, esos pasos que se van dando para el desarrollo de la fachada marítima interior. También las infraestructuras que se están llevando a cabo, las obras, pues tanto en San Andrés como la que comenzará una vez termine esta en los cantones, y en terminar pues obras importantes en los barrios, como puede ser, por ejemplo, la reforma del mercado de Monte. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día y buena semana. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental, con sus modernas instalaciones, te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista, a la vanguardia en innovación, materiales y tecnología, ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua.
Aún quedan días de verano. Viaja a Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de noviembre a febrero desde A Coruña con Vinter por tan solo 94,80 euros. No dejes pasar la oportunidad y activa el modo canario. Solo hasta el 16 de septiembre. Reserva ya tu billete en vinter.com o en tu agencia de viajes. Vinter, Líneas Aéreas de Canarias. Nuevo ciclo superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos en FP Liceo La Paz. Podrás trabajar como animador o modelador 2D o 3D, grafista digital, técnico de efectos especiales. Garantiza tu futuro laboral. Liceo La Paz, formación profesional, preparados para el futuro. fp.liceolapaz.com. Mamá, necesito una mochila nueva para este curso. Todos ya tienen una. Ya, hijo, y yo quiero un coche nuevo. En Fiateira Motor siempre estamos para ayudarte a cambiar de coche o en la vuelta al cole. Al comprar tu nuevo Citroën te llevas un cheque regalo de 300 euros para material escolar en la superpapelería. Fiateira Motor, único concesionario Citroën en la provincia de A Coruña. Grupo Pérez. Tras el gran éxito de años anteriores, vuelve el Ballet de Kiev al Palacio de la Ópera de A Coruña con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Sábado 19 de octubre, El Lago de los Cisnes en doble función. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y ataquilla.com. Donación de €1 por entrada a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bag-in Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. A Coruña Opina ha vuelto con el inicio del curso. Diego Taboada, director del Instituto del Agra del Orzán. Tenemos más de 15 nacionalidades en nuestro centro y sus necesidades son diferentes. Entonces, llevamos peleando pues desde hace 4 años que nos concedían 2 PTs, nos han quitado los PTs. Entonces, cada año hay que pelear con uñas y dientes para que te manden un PT, mandando informes, con informe positivo de tu inspector. Déjanos tu opinión en el número de WhatsApp 626-238-118. A Coruña Opina. Los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Seis minutos para la 1 de la tarde. Seguimos adelante aquí en Hoy por Hoy a Coruña. Es el momento de adentrarnos en el mundo del deporte. Ya tenemos por ahí a Fran Hermida. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Una pena lo de este fin de semana para el Depor, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un partido extraño. Arrancó mal, la pausa de hidratación le sirvió como si fuese un tiempo muerto en el fútbol para recolocar piezas y para cambiar algunas cosas a Imanol Idiáquez, y a partir de ahí el equipo carburó. Bueno, mal desde luego también que el gol llegó en una jugada desgraciada, en un gol a un propia puerta de un Pablo Martínez que no acaba de ser el Pablo Martínez de la pasada temporada. Y bueno, pues afortunadamente apareció Lucas Pérez para rescatar al equipo. En una grandísima jugada colectiva consiguió hacer ese empate a 1 que bueno, pues deja al Depor con 4 puntos en la zona templada de la clasificación. Yo creo que por ahora haciendo un buen arranque de liga. Yo creo que no hay que olvidar que estamos hablando de un recién ascendido y que por lo tanto, bueno, pues poco a poco, y además hay que intentar meter en dinámica muchísimas piezas que han ido llegando en la recta final de mercado, y ahora pensar ya en el siguiente desplazamiento, porque esto no da tregua. Estamos al lunes, pero es que el viernes ya le toca jugar otra vez al Deportivo, ¿no? De hecho, solamente va a entrenar 3 días aquí en A Coruña, hoy, mañana y pasado, y el jueves ya le toca viajar rumbo a Córdoba para medirse a un rival
que es el colista de la categoría, pero bueno, yo no le sacaría tampoco demasiadas conclusiones a ese dato, porque estamos viendo un Córdoba que desde luego está dando la cara en todos los partidos y el nuevo Arcángel siempre es un campo complicado, así que bueno, pues le toca al Depor intentar sumar esos 3 puntos lejos de casa, la que sería la primera victoria a domicilio de esta temporada. Bueno, y hablando de números, Fran, ahí están los de Lucas Pérez, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es innegable, ¿no? Lo que ha significado y lo que está significando Lucas, y el reflejo de eso está en ese podium de goleadores del siglo XXI donde se ha colado Lucas gracias a ese gol conseguido en Granada, ¿no? Con 59 tantos desplaza a Ricky del tercer puesto y se queda, yo creo que en un Olimpo goleador con Diego Tristán, que es el máximo goleador de este siglo XXI, con 110 dianas, yo creo que está fuera de alcance. El segundo puesto es para Roy Mackay, o sea que mira tú de qué clase de futbolistas estamos hablando. Y tercero aparece ya ahí Lucas Pérez, ¿no? Con esos 59 goles. Bueno, pues desde luego santo y seña de este equipo. Yo creo que en cada... no sé si decir en cada temporada, pero en cada época, desde luego, pues hay futbolistas que son icónicos. Obviamente Diego Tristán y Roy Mackay lo han sido, de momentos históricos bien diferentes al que está atravesando al Depor, pero bueno, aunque este Depor ya no es aquel que luchaba por los títulos o que estaba en competición europea, es un Depor que ahora mismo, por las circunstancias que sean, tiene objetivos bien distintos, pero dentro de todo eso Lucas Pérez está haciendo historia, ha hecho historia liderando al equipo para devolverlo al fútbol profesional y ahí sigue remando y como decimos, capitaneando a este Depor. Gol en Granada, por cierto, Fran, doblete en Granada este fin de semana, ¿no? Sí, porque allí jugaba también el Leima Coruña y por fin llegó la primera victoria en la pretemporada del equipo naranja. Vamos a hablar hoy de ese encuentro, ¿no? Porque yo creo que hay además cifras ilusionantes en ese partido que jugó el Leima Coruña y que consiguió ganar a Covirán Granada. Es pretemporada, hay que sacar las conclusiones justas, pero yo creo que también acostumbrarse a ganar o convivir con la sensación de victoria fortalece, ¿no? los periodos de construcción de un equipo. El equipo de Diego Epifanio, desde luego, está en esa fase de construcción, de asimilar las nuevas piezas, los nuevos conceptos para competir en Liga ACB. Por ahora no estaba llegando esa victoria. De hecho, el partido que se jugó el viernes ante el Flamengo, a mí por lo menos me dejó muy mal cuerpo porque yo creo que el Flamengo es un equipo desde luego no de nivel ACB ni nada por el estilo y se perdió por un punto y bueno, pues afortunadamente en el partido del sábado se ganó ese encuentro ante un rival con el que te vas a ver las caras este año y que como digo, bueno, pues dejó esas sensaciones de que el Leima fue capaz de ganar de los 4 cuartos 3 de ellos, los 3 primeros, donde ya hemos visto un Phil Scrab, yo creo que teniendo un papel capital en este equipo, consiguiendo un 6 de 6 en el lanzamiento de 3, Brandon Taylor dirigiendo al equipo, asistiendo sobre todo en esa faceta de creador de juego y a todo eso hay que añadirle que un hombre que está llamado a ser clave en el proyecto de Leima Coruña como es Trey Tompkins, bueno, pues todavía no se ha estrenado, sigue sin jugar y yo creo que, bueno, evidentemente le va a dar un salto de calidad al equipo. Está claro que Epi está probando muchas cosas, pero también está claro, Fran, y con esto terminamos, que quedarnos con la idea de el equipo es capaz de ganar a un equipo de ACB es una idea también potente para ir avanzando en esta pretemporada. No, desde luego que sí, ¿no? Y por ahí es por donde yo creo que nos tenemos que quedar con ese dato y con este Leima Coruña, que bueno, pues insisto, yo creo que sí que se van viendo progresiones, hay probaturas, pero yo creo que ya empezamos a ver certezas, empezamos a vislumbrar cuál creemos que va a ser el juego de Leima Coruña en esta temporada. Y bueno, pues nada, primera victoria y ahora seguir preparando ya el resto de partidos amistosos. Y si me permites, el fin de rescatamos la derrota del Depor Abanca, 0-3 ayer ante el todopoderoso Barça, pero yo diría que es una derrota que no deja rasguños en las de Irene Ferreras. Te escuchamos a las 3:20. Un saludo. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. La criminalidad aumenta en España un 3% hasta el mes de junio, según el Ministerio del Interior, crecimiento impulsado porque han aumentado los ciberdelitos, más de un 9%, y también destaca un aumento de las violaciones, más de un 8% de crecimiento. Vamos con los datos, Javier Bañuelos. Sí, las violaciones de hecho en España llevan creciendo de forma imparable desde marzo de 2021. En este caso crecen de nuevo los delitos contra la libertad sexual, en especial las violaciones que se registraron en el segundo semestre del año, 2.465 agresiones con penetración,
es decir, casi un 7% más que en el semestre del año pasado. Sube sobre todo también y de forma preocupante el número de asesinatos. En los 6 primeros meses de este año han muerto por homicidio 195 personas, es decir, un 8% más. En el lado opuesto de la balanza, los robos con fuerza en domicilios caen un 4%, también los secuestros, que han descendido un 23%. La mitad de las personas que se suicidaron en España tomaba algún tipo de ansiolítico, aunque esto no quiere decir que fallecieran debido a una ingesta desmesurada de estos medicamentos. La inmensa mayoría de aquellos que decidieron quitarse la vida tenía 80 años o más. Mariola Lurido. España es el país de Europa con mayor consumo de psicofármacos y ansiolíticos. Se confirma en los estudios toxicológicos y en las autopsias de los suicidios. Manuel Olmedo es el secretario de Estado de Justicia. De un importante porcentaje de presencia de derivados ansiolíticos y concretamente de benzodiazepinas, porque aparecen en la mitad de los casos, incluso superando la frecuencia de los antidepresivos. Estoy hablando de hallazgo en la sangre de las personas fallecidas. No significa que todas ellas hayan fallecido, ojo, por la ingesta de estas sustancias, pero sí que estaban presentes en la sangre de estas personas. Dato que ha aportado en la presentación del Plan de Prevención del Suicidio, que Sanidad reconoce que todavía está en construcción. Más del 80% de las llamadas con alertas por intoxicaciones son también por ingesta de psicofármacos. 735 fueron de niñas entre 11 y 15 años. Se amplía la brecha salarial en las empresas. Un consejero ejecutivo gana 31,5 veces más que un empleado. Y en las empresas del IBEX la diferencia es mucho mayor. Un ejecutivo cobra 52 veces más de media que un trabajador. Jordi Fábrega. Son datos que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dice que el año pasado los consejeros de las empresas cotizadas cobraron un 6,8% más, superando los 1,7 millones de euros anuales. El sueldo medio de sus empleados el año pasado también creció, pero menos, solo un 3,8%. Así que la brecha entre lo que cobran unos y otros vuelve a ampliarse. También crece de nuevo la brecha de género. Si en 2022 las consejeras cobraban prácticamente lo mismo que los hombres, de media, el año pasado la diferencia entre los sueldos de unos y otras fue del 13,5%. Del exterior, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha incluido a Venezuela como país que persigue a la oposición. En una comparecencia para hablar de la situación en el mundo, Volker Turk avisa también de que esto está ocurriendo en otros países de América Latina. Antonio Martín. Sí, Volker Turk ha hecho un repaso de todas las agresiones contra los derechos humanos que ha detectado su oficina en el mundo y ha nombrado Venezuela por la persecución a quien piensa diferente. Arrests, detention and harassment of political opponents in Mali, Uganda and Venezuela is an abuse of power. El arresto de oponentes políticos es un abuso de poder, al tiempo que alerta de que los gobiernos de esos países están ocupando funciones de otras instituciones como el Poder Judicial o los organismos electorales. Nicaragua y Guatemala también han estado presentes en los avisos de Turk por el riesgo que en todos esos países corren la libertad de expresión o de reunión. Y por último, ha acusado a Israel de despreciar de forma constante la legalidad internacional y considera que el resto de países no debería aceptar esa actitud. El Papa Francisco llama a la responsabilidad para prevenir abusos a menores. Lo ha hecho durante su discurso en Timor Oriental, donde hace unos años se conocieron los abusos a menores por parte del obispo y premio Nobel de la Paz en el año 96, Carlos Ximénez Belo. El Vaticano dio a conocer en 2022 que sancionó a Belo tras las acusaciones durante los años 90, con algunas restricciones de movimiento, así como el contacto con menores, lo cual obligó a residir en Portugal en un sitio que no se conoce. Escuchamos al Papa. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Y una cosa más, la Embajada de Serbia en España ha denunciado que la embajadora en nuestro país sufrió ayer por la tarde una agresión física en plena calle cuando estaba hablando por teléfono. Recibió una patada por la espalda de un desconocido. El Ministerio de Exteriores serbio ha exigido al gobierno español que investigue lo ocurrido. Nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Aldo, muy buenas. El jugador de Valencia, Rafa Mir, acusado de violencia sexual la semana pasada, ha sacado un comunicado en sus redes sociales para pedir perdón a su club por no respetar los horarios de descanso, aunque fuera en su día libre. Además, asegura que es inocente y anuncia que habrá respuesta en los juzgados y no a través de los medios ni tampoco de las redes sociales. Este fin de semana no ha habido Liga en Primera por los partidos internacionales que acabaron con la victoria anoche de la selección española en Suiza por 1-4 con expulsión de Lenormand casi al principio del partido. Hoy se juega en Francia-Bélgica, en el que si los franceses pierden se complican la clasificación tras perder con Dinamarca el viernes. Ahora el Nyon
ese sorteo de la segunda ronda de clasificación para la Liga de Campeones Femenina, en la que va a jugar el Real Madrid, y hoy se cierra la jornada 4 segunda con 2 partidos, Albacete-Eibar y Castellón-Cádiz, los dos a las 9. ¡Oh, eres un genio! ¿Para qué dirías que sirves y para qué dirías que no sirves para nada? Inútil que sos. ¿Te ha servido de algo estudiar una carrera? ¿Y para qué sirve esto? ¿Qué tienes en casa que no sirve para nada? ¿Con cuántos servicios al cliente te has peleado? Sírvame otra copa ¿Eres torpe sirviendo? ¿Cuántas veces has dicho lo de un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo? ¿Quién de servicial se te hace pesado? Usted pregunta lo que quiere. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro servir. ¡Señor! ¡Sí, señor! En la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER. A las 2, la una en Canarias, hora 14 con Javier Casale. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Septiembre. ¿Cómo nos cuesta arrancar? Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir. Por fin en casa en Cenor Electrodomésticos. Porque al comprar nuestra lavadora AEG de 11 kilos con función vapor para refrescar tu ropa, te regalamos 8 meses de detergente y con el reembolso de 150 euros de AEG te queda en solo 479 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones de promociones en tienda. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis. Segunda hora de programa para acompañarte hasta las 2 en Radio Coruña Cadena SER en el 93.4 de la frecuencia modulada. Y en este punto y en este lunes vamos a retomar la serie de entrevistas, de las entrevistas más personales de Teba Chacón, que llevan este título de La Galería. Galería que se va conformando de los diferentes personajes a los que semana tras semana, y eso lo escucharemos los lunes, va entrevistando Teba Chacón. Una entrevista que además después podemos ver en YouTube, en un lugar especial para el entrevistado que se incorpora a nuestra galería. Vamos a arrancar temporada con el pintor Óscar Cabana. Planeta del Mueble patrocina esta sección. Óscar Cabana, entre la arquitectura y las artes. Y quería que nos lo comentaras, bueno, a nivel de tu trayectoria, porque también hay conexión y dicotomías interesantes. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, creo que en mi obra es evidente la conexión entre la arquitectura y la pintura. Yo estudié arquitectura, trabajé 12 años de arquitecto, me siento arquitecto vocacional y pinto siempre arquitectura. Entonces es obvio y es evidente que mi carrera entera y mi vida están marcadas por la arquitectura. ¿Y cómo fue ese momento en el que mutas o en el que decides, bueno, arquitectura, vale, sí, te quiero mucho, pero me voy a dedicar a otra cosa? Pues fue un momento que se fraguó muy poco a poco. No hubo un día en el que abandoné una cosa para empezar otra. Yo estudiando arquitectura ya empecé a trabajar de arquitecto. Y en esta época de mi vida me surgió una exposición, bajé con los cuadros a la exposición, la cosa fue bien, empecé a vender cuadros, seguía estudiando, seguía trabajando, conviví con las tres disciplinas, digamos, con bueno, el trabajo, la arquitectura y la pintura durante creo que 15 años y
y poco a poco la pintura me fue yendo bien, fue como siempre digo, es como una bola de nieve que sueltas en una montaña, va creciendo y se fue comiendo la arquitectura hasta que me dejó sin tiempo y tuve que abandonar la arquitectura apostando por la pintura, que era realmente lo que me iba mejor y lo que me iba a permitir tener más tiempo. Tu obra forma parte de colecciones privadas e institucionales también. También la vemos ya en algunos locales de la ciudad como en Malte, bueno, no sé si alguno más y demás, pero sí es verdad que es obvio que va sobre arquitectura, que va en muchos casos sobre la ciudad de A Coruña. No sé si tú has visto o si se puede ver una persona que te siga evolución en ella con respecto a, pues no sé, a lo mejor antes eran paisajes urbanos más amplios, se volvieron pues a edificios, o bueno, cuéntanoslo tú. Sí, yo la veo claramente y creo que a quien le guste mi pintura y que me siga desde hace años que se ve muy claramente. Al principio digamos que era como muy donde tenía mucha importancia la línea de arquitecto, y ahora tiene cada vez más importancia la mancha, que es como más de pintor. Entonces yo creo que se ve ese camino de la arquitectura hacia la pintura. Al principio eran como dibujos, digamos, y ahora son ya más cuadros, más manchados. Y a mí me gusta pensar que cada vez me tiendo a abstraer más, aunque pinte figuración, pinto siempre arquitectura, pero lo hago de una manera más abstracta, como más manchada, más intuitiva, también más expresionista. Y al principio la gran diferencia es que, sobre todo, eran dibujos hechos en lienzos, pero básicamente la disciplina era dibujo, no pintura. Yo creo que sí que puede ser otro de esos rasgos, ¿no? Que se ve un poquito la abstracción, o se empieza a ver o se ve directamente. Sí, yo creo que como mínimo se intuye. Muchas zonas como inacabadas, muchas zonas en que la mancha tapa la pintura, las texturas cada vez tienen más importancia, un poco por ahí van los tiros. Pues vámonos precisamente a lo que tiene que ver con el estilo y con la técnica, porque bueno, hay mucho que comentar. Es importante el cómo en tu obra, porque no nos encontramos con pintura al uso ni con pinceles. Háblanos de esto. Pues un poco lo mismo que estoy contando, muy relacionado con la arquitectura. Yo lo que siempre cuando viene la gente a mi estudio les cuento lo mismo. Yo no compro los materiales de pintura, no los compro en una tienda de Bellas Artes, los compro en una tienda de construcción. Compro cemento, arena, pintura de pared, yeso, y con todo eso hago una especie de pasta con la que empasto y trabajo los cuadros. Y luego, sobre todo, no pinto con pinceles ni brochas, pinto con espátulas o con las espátulas estas de albañil. Y por eso el acabado que tiene a veces la línea tan marcada y a veces la mancha tan difusa, digamos, no con el acabado de un pincel. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto te lleva? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo va tomando forma? Bueno, para si pudiéramos mirarte por una mirilla si tú estuvieras realizando una obra. Pues esa es la típica pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer este cuadro? Una vez una pintora me dijo, cuando la gente te pregunte esto, tú contesta tu edad. Y entonces me pareció una genial idea, porque realmente yo tengo ahora 44 años, pues cada cuadro, si hoy hago un cuadro me va a llevar 44 años, porque ese cuadro bebe de mi experiencia vital y está puesto, toda mi vida está puesta en él. Y ahora, respondiéndote sin anécdotas, yo pinto muy rápido, soy una persona muy impaciente y me gusta que mi pintura sea así, que refleje la impaciencia, el nerviosismo. Y cada cuadro lo puedo hacer en 3-4 días, también depende del tamaño. Obra muy grande, pues tardo más, pero un cuadro normal se puede hacer en 3 o 4 días. Y sobre todo lo que me limita el tiempo es los tiempos de secado. Yo trabajo, como te he dicho, con yesos, con cemento, y las primeras capas tengo que esperar a que sequen para después trabajar, dibujar y pintar encima de él. Entonces, 3 días como mínimo necesito. ¿Y por qué te gusta la obra o los lienzos, que no son lienzos, más grandes? Pues un poco porque me da más libertad. En un lienzo grande tú puedes pintar, digamos, a lo loco, puedes equivocarte y no se nota. Yo pinto con mucha agua que se derrama por el lienzo, creando unos efectos como de reflejo, como de muy manchado el lienzo, y eso es lo que me interesa, esa mezcla entre la abstracción, la mancha y la figuración. Y en una obra pequeñita yo apenas tengo margen de derramar agua, de echar esas salpicaduras rojas que he hecho, casi, imagínate, un cuadro de 20 por 20, de 30 por 30, no podría hacer esa salpicadura, o tendría que hacerla con mucho cuidado y perdería su razón de ser. La razón de ser de la salpicadura es tirarla de manera espontánea, de manera rápida. Si la tiro con cuidado, perdería la esencia.
Si hablamos de referentes, porque claro, en tu creación vamos a encontrar referentes arquitectónicos quizás y referentes pictóricos. Sí, referentes tengo muchísimos. Me gustan muchos tipos de pintura, muchos tipos de arquitectura. No sabría quedarme con uno. El urbanismo, las ciudades en general me influyen muchísimo. Yo normalmente, la gente me conoce aquí porque pinto Coruña, pero cuando tengo una exposición, por ejemplo, en Madrid o en Lugo que tuve este año, pues pinto Lugo. Entonces, mi gran referencia es la arquitectura de la ciudad, el paisaje urbano. Y por decirte referentes pictóricos, me gusta mucho, bueno, Picasso es como mi ídolo, el gran personaje, además español, además que estudió en el Eusebio de Aguarda, donde yo estudié, y me encanta él como pintor y como figura, como personaje, un genio y figura. Y luego, que me guste de pintura urbana más actual, pues Jeremy Mann, un pintor americano que me encanta, pinta de una manera parecida a mí y me encanta. Quiero irme atrás en el tiempo porque este pasado fin de semana fue el mercadillo de Soho y bueno, ahí en parte tú también pusiste a la venta tus cuadros hace ya décadas. Bueno, pues por saber un poco si Coruña está bien dotada de esos circuitos de venta y exposición o bueno, si os buscáis la vida como en su día fue el Soho y vais saliendo. Pues el Soho me encanta porque fue donde empecé, un poco lo que te contaba antes de cuando dejé la arquitectura y empecé con la pintura. Yo cuando estaba trabajando de arquitecto y estudiando, un día me levanto, yo vivía en la calle Orzán, abro la ventana y no sabía ni que existía. Y de repente veo el mercadillo y justo debajo de mi ventana había una chica que pintaba. Y yo estaba haciendo una exposición, mi primera exposición en el Café Universal en San Andrés. Entonces estaba con mi mujer, le digo, a la semana que viene, o creo que se hacía cada mes, el mes que viene bajamos ahí con mis cuadros, desmonto la exposición del café y probamos aquí. Y ahí empecé realmente a profesionalizarme, a vender. Bajé un mes, vendí cuadros y ya a partir de ahí me apunté todos los meses. Y fue el empujón económico, digamos, porque al final cuando vendes pues te da ganas a pintar más y ya te sientes como profesional. Fue el empujón lo que me hizo creerme que se podía vivir de la pintura y fue realmente el comienzo. Empecé a conocer a mucha gente, a relacionarme con artistas, me empezaron a llamar galerías y ahí esa bola de nieve que empezó a rodar ahí cogió realmente velocidad. ¿Y crees que A Coruña está bien dotada de esos espacios y de artistas? Desde luego que lo está. Sí, de artistas seguro, de espacios pues te diría que también, que es una ciudad muy de servicios y con una red museística importante. Otra cosa es que nos dé las oportunidades que merecemos o que necesitamos. Es muy difícil el mundo institucional, por lo menos a mí me parece que nos cuesta, no sé si desde el concello o desde el propio mundo artístico, esa conexión la veo un poco que cojea. Es muy difícil llegar a exponer en buenas salas para los artistas. En ese sentido, hay una iniciativa llamada Estudos Abertos, de la que tú formas parte y muchos otros artistas de la ciudad, que nos invita a las personas que no nos dedicamos a esto a entrar, a ver cómo trabajáis, a haceros preguntas y demás. Y quería preguntarte por esta iniciativa y saber si está en tu mano seguir formando parte de ella. Pues sí, esta iniciativa me parece preciosa. La empezamos igual hace 10 años. Y he participado en todas las ediciones y me encanta abrir las puertas del estudio. Es un día como de fiesta, que se llena de gente, lo que dices, que te preguntan de todo, que la gente sobre todo se atreve y pierde ese miedo a entrar en los estudios, que nos conoce, se da cuenta que somos gente normal, que esto es casi como una tienda, que puedes entrar, salir, preguntar. Y creo que la gente se lo pasa muy bien y a nosotros los artistas nos ayuda mucho a enseñar nuestro trabajo y a que sea algo cotidiano, que la gente sobre todo pierda el miedo. Y en cuanto a las próximas ediciones, pues no sé, supongo que el ayuntamiento tendrá que mover ficha y organizar algo, no sé si toca este año o ya el que viene. ¿Cómo podemos hacer que la gente pierda ese miedo a conocer vuestra obra, a preguntaros los precios, a que no nos parezca algo elitista lo que hacéis o que no tengamos que entender de pintura necesariamente para tener un Óscar Cabana en casa? Bueno. Pues yo creo que iniciativas como Estudios Abertos funcionan muy bien para eso. Y luego a lo mejor desde los colegios se hace muy bien, que las típicas salidas escolares llevan a los niños a museos. Yo creo que es algo que hay que trabajar desde pequeños. Y luego por mi parte yo lo que hago es que cada vez que expongo siempre intento en las exposiciones pues que haya algún contenido, una visita guiada para que la gente se anime a venir, un taller para niños, un taller para adultos,
no sé, intentar como poner excusas para que la gente vaya a la galería no solo a ver las piezas, las obras de arte, sino a participar de algún taller o algún evento en paralelo. Creo que esto ayuda a la gente a entrar y perder esa vergüenza. Has mencionado a los niños, no sé si sigues siendo, eres profe. Pues yo, como te digo, doy talleres cuando expongo, doy talleres una vez al año también en el Museo de Bellas Artes para colectivos en riesgo de exclusión social, que es maravilloso poder trabajar con esta gente y, vamos, me hace salir de mi zona de confort y me encanta. Y desde hace 2 o 3 años doy actividad extraescolar de pintura en el Colegio Dominicos, que es donde van mis niños. Me surgió la oportunidad, en un principio no me hacía mucha gracia y ahora me encanta trabajar con los peques. Aprendo yo más de ellos, me parece, que ellos de mí. ¿Te han dejado algún tipo de impronta en tus creaciones? Pues a lo mejor la mirada o, bueno, no sé, si algo... Pues no lo sé, creo lo que decía antes, que los cuadros son una experiencia vital, que reflejan todo lo que vivo. Seguro que la han dejado, no sabría decirte lo que, pero seguro que sí. Desde luego me hacen replantearme y ver las cosas de otra manera. Espero que se vea un poco en los cuadros. Esos cuadros que rezuman Coruña por los 4 costados del lienzo, y ya que hablamos de esto, pues me gustaría preguntarte, normalmente la persona que viene invitada a la galería, al Hoy por Hoy a Coruña, le preguntamos cuál es su lugar favorito de A Coruña. Entonces, contigo va a ser doble, porque no sé si coincide el que más te gusta pintar con tu lugar favorito de la ciudad. Uf, qué pregunta más difícil. Mi lugar favorito de la ciudad, yo creo que es la Plaza de San Andrés, porque es donde me crié, donde vivía mi abuela y yo comía todos los días allí, bajaba a jugar a esa placita y mis mejores recuerdos son ahí. No lo he pintado mucho, me gustaría pintarlo, lo he pintado un par de veces, sí. ¿Y cuál es el que más me gusta pintar? No lo sé, quizás el Parrote o edificios modernistas de Coruña. Creo que Coruña tiene mucho modernismo y son los edificios para mí más gustosos de pintar. Conste que a mí me gusta muchísimo la arquitectura moderna, pero no es nada, iba a decir fotogénica, no es nada pintable, son como muy cubo blanco, con formas muy sencillas y no me resulta para pintar. Me gusta el modernismo coruñés, quizás más que con un lugar en concreto. Me quedo con los edificios modernistas coruñeses para pintar. ¿No te cansa, no te agota o es una fuente inagotable y siempre hay recovecos interesantes que te vas encontrando? No me cansa en absoluto. Además de que siempre hay recovecos o siempre hay maneras de pintar un edificio. No, y aparte yo soy muy martillo pilón y me gusta repetir y volver a pintar lo mismo e intentar superarme o darle una vuelta de tuerca al mismo cuadro. No, en ese sentido no me cansa. Y ya que hablabas de la arquitectura moderna, bueno, vamos a salirnos un poco del tema, pero por ir también a la actualidad, porque se está hablando mucho durante los últimos tiempos del nuevo modelo de la ciudad de A Coruña, de las nuevas construcciones que vienen, de si construir en altura, de si no hacerlo y optar por otros modelos. Bueno, no sé cómo estás viendo tú el debate o en dónde te posicionarías como arquitecto y como ciudadano. Pues complicado, no lo sé. La gente parece que tiende a demonizar la construcción en altura, los rascacielos. Y creo que hay que pensar que, para una ciudad su skyline es muy importante. Un rascacielos tiene muchísima presencia. Entonces creo que para eso puede ser algo positivo o por lo menos que le da identidad a la ciudad. También es verdad que es una construcción muy densa, pero a su vez es una densidad en muy pocos metros cuadrados de suelo, con lo cual liberas mucho suelo para jardines y para uso del ciudadano. Entonces no me sabría posicionar. Entiendo que los arquitectos urbanistas que diseñan los planes generales lo hacen bien y confío en que está bien. Y no demonizaría ni un unifamiliar ni una torre. Creo que todo bien pensado encaja y ayuda a que se forme la ciudad. Además, yo creo que estoy hila con esto. A mí me gustan las ciudades diferentes, en las que voy por una calle y de repente hay una torre, voy por otra y de repente es un callejón y me encuentro una placita con una iglesia. Me gustan las ciudades así como desestructuradas, digamos. Por ejemplo, Madrid es muy así, Roma, que me encanta, también es una ciudad muy, muy heterogénea y me gustan por eso, porque sorprenden al visitante. Bueno, pues vamos a, no sé si sorprenderte, pero vamos a hacerte nuestro pequeño cuestionario ya para finalizar, preguntándote en primer término, bueno, ya le hemos preguntado a su local favorito no, bueno, sería una buena pregunta también para esta sección, su lugar favorito de A Coruña, Óscar Cabana. Ahora te quiero preguntar por una película. Una película, pues
Te voy a decir El Padrino. Vale, nos quedamos con esto. Vale, perfecto. ¿Un libro? Un libro, yo la verdad que no leo mucha novela, leo más pues libros de arquitectura antes, ahora libros de pintura, monografías, y me quedaría con un libro que se llama Introducción a la Historia de la Arquitectura, que era de obligada lectura en la universidad y me marcó mucho porque te hace un recorrido por toda la historia de la arquitectura de una manera muy didáctica y muy sencilla, con palabras normales, nada técnicas. Me gustó mucho. Y venga, voy a añadirle un local de A Coruña. Pues un local de A Coruña, te diría, pues La Barbería, venga, que es un local donde ponen buena música, donde el camarero, bueno, el dueño es Xavi Barral, que es un encanto, estudió conmigo y es súper colega. Y nada, estamos muy a gusto allí y me encanta. Y para finalizar, pues una canción con la que acabamos la entrevista. Una canción, ya me parece examen para nota esto. Te diría cualquiera de los Beatles, a lo mejor Let It Be o Yesterday. Y por decirte algo que no sea de los Beatles más personal, A Song for the Lovers de Richard Ashcroft. Óscar Cabana, muchísimas gracias por acogernos aquí y por estar con nosotros en la galería del Hoy por Hoy A Coruña. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un coche nuevo. En Fiateira Motor siempre estamos para ayudarte a cambiar de coche o en la vuelta al cole. Al comprar tu nuevo Citroën te llevas un cheque regalo de 300 euros para material escolar en la superpapelería. Fiateira Motor, único concesionario Citroën en la provincia de A Coruña. Grupo Pérez Rumbao. ¿Vacías tu casa y quieres vender tus cosas con cero problemas? Ven a Troconor, el Troc de Oleiros. 10.000 familias ya nos han elegido para vender sus muebles, antigüedades, decoración, coleccionismo, lámparas, cuadros, deportes y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en nuestra web o en el centro comercial Parque Oleiros, Iñás, y seguro que te sorprenderemos. Troconor, 10 años vendiendo tus cosas. David Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Nos ha quedado algo pendiente, ¿no? Me parece. Nos queda un poco de música. Escuchar un poquito la música escogida por el pintor Óscar Cabana, A Song for the Lovers de Richard Ashcroft.
Pues vamos a aprovechar esta música para charlar un poquito con David Iglesias, porque además, David, la música ha sido la gran protagonista del fin de semana, ¿no? Pues sí, yo pensaba que me ibas a poner más los Beatles, así para que encajara igual más con el Recorda y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este A Song for the Lovers, que también está muy bien. Bueno, la canción tiene ya 24 años. Bueno, claro, igual. Tampoco es igual. Bueno, el caso es que estamos con la voz un poco gastada del Recorda Fest, porque estaba el puerto petado. Eso que metía miedo. ¿Te imaginas poner a todos los asistentes en fila? Pues uno detrás de otro. ¿Cuántos metros de eslora sería? Estaría bien. Probablemente juntemos los 100 barcos que llegaron durante el año y entrábamos ahí todos, ¿no? Bueno, estuvimos ahí a tope cantando clasicazos de la música española, con Amaral, La Oreja de Van Gogh como máximos exponentes, pero como detalle, el que se le ocurrió un poquito y se puso personal en Coruña fue Marlon, que se subió al escenario con la camiseta del Depor, de Lucas Pérez, y lo dio todo. O sea, acabó el partido del Depor y dijo, hostia, me pillasteis viendo el partido del Depor con la camiseta, pues ya salgo así. Hizo bien. Pero bueno, que muy bien el Recorda Fest. Y se nos van acabando los planes de verano, pero ya empiezan algunos de invierno. Y mira, nos lo recuerda, por ejemplo, la cuenta Coruña Social, que decía, xa está disponible a oferta de clubs de lectura nas bibliotecas municipais. O prazo de inscripción vai estar aberto ata o 29 de setembro e as prazas serán adxudicadas por orde de chegadas solicitudes. Muy bien, pues tenemos en marcha, por tanto, los clubes de lectura, las bibliotecas municipales. Estamos en el momento de la inscripción, así que nada, toda la gente que esté interesada, pues que ahí se apunte. Efectivamente, y te traigo entradas que salen hoy a la venta y que hay que ir comprándolas ya. El otro día decíamos que Noites do Porto va a poner el broche de oro con un británico histórico, porque el domingo 29 de septiembre va a cerrar el festival el guitarrista y productor Bernard Butler, que presentará su nuevo disco Good Grief en exclusiva para Galicia en Noites do Porto. Así que, si quieres las entradas, rápidamente desde ya en noitesdoporto.com. Bueno, las entradas para Richard Butler y para lo que queda del resto de actuaciones. Para Bernard Butler. Perdón, para Bernard Butler. Richard era el hermano. Bueno, y tenemos más. Sí, no digo que quería decir, con esta interrupción, que hay algunos conciertos para los que ya están agotadas las entradas para Noites do Porto. Para la práctica mayoría, para casi todo, que Noites do Porto empezaba ayer con Monjoney. El sábado. También, el sábado. Vamos a interrumpirnos, que está genial. Eso, empezaba el sábado, que estuvo muy bien, por lo visto. Y tenemos también Acustiquísimos, que llega ahí los momentos Alhambra, llegan en septiembre. Y en Coruña vamos a tener a María José Yergo, que va a estar en el Salón Atlántico de Árbore da Beira. Mira qué chulo. Y vamos a ser testigos del empoderamiento y el vanguardismo de un artista de raíz. Las entradas salían hoy a las 11 de la mañana en acustiquísimos.com. Muy bien, pues algunas de las cuestiones que nos recuerda en este punto David Iglesias. Gracias, David. A ti. Hasta luego. Seguimos hoy por hoy a Coruña en Radio Coruña Cadena SER. Aún quedan días de verano. Viaja a Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de noviembre a febrero desde A Coruña con Vinter por tan solo 94,80 euros. No dejes pasar la oportunidad y activa el modo canario, solo hasta el 16 de septiembre. Reserva ya tu billete en vinter.com o en tu agencia de viajes. Vinter, líneas aéreas de Canarias. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra, quien bien te quiere, te hará viajar. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección.
mí me sabe mal. Sabor a coco o a limonada. Porque estar a dieta contigo no sirve para nada. Te cocino pa' que te quede. Y vamos rapidito a postellar buen vino. Nos metemos en la cocina, de Chau Fernández Gago. Chau, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal vosotros? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ¿qué vamos a preparar hoy? Chau. Pues hoy vamos a preparar 2 platos sencillos. Un redondo asado, cocido con zanahoria y unas natillas de chocolate blanco. Muy bien. Por darle una variedad a las natillas. Perfecto. Venga. Y son cosas sencillas que fáciles de tener. Vamos. Pues venga, vamos allá entonces. Mira, redondo con zanahoria. 1,5 kilos de redondo. 2 vasos de vino de aceite. 2 cebollas. 6 zanahorias. 2 vasos de vino de caldo. Un chorrito de coñac. Harina, sal, pimienta y mostaza. Se ata la carne, se ata el redondo para que no pierda la forma, se adoba con sal y pimienta, se enharina y se pone en una cazuela al fuego dorándolo por todos lados. Se apaga y se deja enfriar, 15 minutos o lo que sea. Se deja al frío. Mientras tanto se cortan y se pelan las cebollas y las zanahorias. Se unta la carne bien por todos lados con mostaza. Se enciende otra vez el fuego, la carne la dejamos un poquito fuera, añadimos las zanahorias y las cebollas, le damos unas vueltas para que coja un poquito de transparencia más o menos, se pone la carne, el caldo y el coñac. Cuando empiece a hervir se baja el fuego y se deja cocer a fuego lento aproximadamente 2 horas. Se saca la carne, se corta en lonchas y se pasa la salsa por la batidora. Se sirve con puré de patatas, que es como lo he puesto yo en las fotos, con patatas fritas, con arroz, con lo que quieras. Y ya está. Y sobre todo es un plato lucido y que dura bastante. O sea, que quiero decir que se conserva, que te puede dar para 2 veces, a lo mejor para comer y eso. Claro, bueno, pues está muy bien, sencillo. Además estamos viendo la foto y tiene una pinta buenísima. Pues sí, a nosotros en mi casa nos gusta muchísimo. ¿Lo prefieres siempre con puré? No, yo lo prefiero con puré, mis hijos lo prefieren con patatas fritas. Sí, yo sería más de arroz, pero bueno, como te permiten las 3 opciones, sí. ¿no? Con puré está riquísimo, pero al que no le chista mucho el puré, pues... Pues tiene otras opciones, claro que sí. Claro. Bueno, y tenemos, esto es la receta. Postre, claro. Tenemos la receta del redondo, sí. Y ahora la receta del postre, que serían estas natillas de chocolate blanco. Sí, que no tienen nada de especial, son unas natillas a las que se les añade chocolate blanco. Mira, 1 litro de leche, 6 yemas de huevo, 10 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharilla de maicena, 1 palito de canela y una tableta de 200 gramos de chocolate blanco. Se mezclan las yemas, el azúcar y la maicena en una tacita con leche fría hasta que se haga una crema. Se pone el resto de la leche a hervir con la canela. Cuando empiece a hervir, se retira la canela y se vuelca encima de la crema la leche. Se mezcla bien para que no queden grumos y se vuelve a poner al fuego, o sea, en el cazo. Y se pone a fuego lento, revolviendo sin parar. Cuando ves que ya empieza a estar un poquito caliente, se añade el chocolate blanco derretido sin nada. O sea, yo lo derrito en el microondas, pero si no, con una gotita de leche se puede derretir. Se sigue revolviendo hasta que espesen un poquito, cada uno el espesor que le gusten, teniendo cuidado de que no hiervan porque se cortan. Y se apaga. Se ponen en un bol o en cacharritos individuales, como lo puse yo, se adorna con unos barquillos o una galleta de chocolate blanco y se sirven frías. Muy bien, pues fantástico. Estas natillas. Natillas ricas y primer plato rico y postre rico. Y además van bien los dos, ¿no? Uno con el otro, ¿no? Sí, congenian muy bien. Muy bien, pues nada, recordamos también a todos nuestros oyentes que las recetas, si no estarán pues en los próximos minutos en radiocoruna.com. Ahí tenemos todas las recetas ya detalladas con los ingredientes y la preparación que debemos realizar, pero en todo caso aquí tenemos las indicaciones de Chau. Muchísimas gracias, Chau. De nada, hasta el próximo día. Hasta la semana que viene. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Esta noite
No te pierdas entre el 23 y el 29 de septiembre la cuarta edición del festival Noites do Porto. 7 días, 8 escenarios. Disfruta en vivo de los grandes nombres de la escena musical local, nacional e internacional. Bayuca, Carlangas y Los Cubatas, De La Osa, Alcalá Norte, Bala, Mudhoney, La Perra Blanco y Rocío Luna. Compra tus entradas en noitesdoporto.com o en ataquilla.com. Estamos en la recta final de esta edición de Hoy por Hoy a Coruña en Radio Coruña Cadena SER en este 9 de septiembre de 2024. Año 2024, como saben, desde el pasado mes de marzo, estamos celebrando el 90 aniversario de Radio Coruña Cadena SER. 90 años que cumple esta emisora desde que pues se pusiera en marcha por parte del fundador Pancho Arvada. Y durante pues estas semanas, estos meses, estamos llamando a la puerta de aquellas personas que en su momento han pasado también por Radio Coruña con diferentes responsabilidades, con diferentes funciones, pero que han tenido pues su paso también por la emisora para charlar un ratito con ellos y con ellas. En esta ocasión, además, la persona a la que hemos invitado, podríamos decir que está de actualidad, así que pues se dan los dos elementos necesarios para que se introduzca en nuestras vidas a través de Nuestros 90, la persona a la que vamos a saludar ya enseguida, y además quien quiera verlo pues tiene la opción de conectarse al canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER para verlo de forma presencial, aunque sea a distancia. Pablo Muñoz, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas tardes. Pasa? Bueno, muy buenos días, ¿no? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Sí. Como estoy acostumbrado en Tirando de Tres a que cuando hablamos por este sistema de videollamadas sea, pues eso, en Tirando de Tres y digo lo de buenas noches, por ahí el buenas noches de hoy. Bueno, Pablo, estaba repasando tú, estuviste en la radio como en 2 etapas diferentes, ¿no? Sí, tuve la suerte de estar en 2 etapas. En 3, de hecho, si quieres, porque hice también las prácticas en la emisora, de manera que 3 etapas distintas, ¿no? Y bueno, pues haciendo un poquito de todo, porque al final, pues cuando entré de prácticas echaba una mano un poco donde hacía falta y después sería un poco lo que marcó mi paso por Radio Coruña, porque también después... a pesar de que cuando yo ficho, digamos, por Radio Coruña después, ficho para la sección de deportes, después acabé haciendo un poquito de todo y ahora que luego quizás hablaremos un poco de la tele, mi debut en televisión fue también en Localia Coruña, o sea que digamos que en Radio Coruña hice un poco todo y todo lo que posteriormente he ido también agregando a mi trayectoria profesional. ¿Cómo curte todo eso, no, Pablo? Pues sí. Para mí fue una escuela de profesión y una escuela de vida, si quieres, también, porque sobre todo cuando uno empieza en esa etapa de prácticas que al final está muy tierno, que viene de la universidad, que se cree que se lo sabe todo, pero no sabe nada, pues al final codearte con conocer gente, no solo en la propia emisora, sino también a través de las entrevistas que vas realizando. Bueno, al final es un poco abrirte al mundo, ¿no? A través de una profesión. Y a mí fue un poquito lo que me ocurrió y en realidad lo que me sigue ocurriendo. O sea, cada día que pasa te abres un poco más a ese mundo con gente que conoces, con gente que entrevistas, con noticias que cuentas. Y para mí, ya te digo, es una escuela de profesión y una escuela de vida haber pasado por Radio Coruña y por el periodismo en general.
¿Qué es lo que te tiraba más? ¿El deporte, esa faceta de la información deportiva o la información en general? Bueno, yo era un loco de carrusel. Yo me crié radiofónicamente, mi oído, digamos que se acostumbró a la radio a base de escuchar sobre todo la programación deportiva. Obvio que luego el resto de las voces de la radio estaban dentro de mi biblioteca, digamos, cerebral, ¿no? Pero sí, a mí lo que me tiraba era la radio deportiva, era ese ritmo, ese ir al minuto y resultado en cada campo, poder transmitir la pasión de lo que estaba ocurriendo allí y sobre todo pues soñar con lo que luego se convirtió en realidad, ¿no? Que era un poco narrar los partidos del Depor. Para mí era un objetivo de vida y lo pude cumplir por suerte entre otras en Radio Coruña. El carrusel es que es radio en estado puro, ¿no? Si tuviésemos que definir la radio en estado puro, pues la urgencia del directo, la emoción que se transmite a través de las ondas, es que parece como que Carrusel tuviese todos y cada uno de los ingredientes necesarios para poder definir lo que es la radio. Totalmente, totalmente. Yo muchas veces he reflexionado acerca de esto y obviamente la radio es pues un medio de comunicación que me apasiona, que me encanta, que me mueve y que probablemente me llevó a ser periodista. Y efectivamente, o sea, el formato total es el carrusel porque tiene todo lo que quieras y sobre todo lo que es pura radio. Luego, pues por ejemplo, una noche electoral también tiene mucho de carrusel, ¿no? De ir viendo pues el avance del escrutinio, conectar con los diferentes partidos para ver con los partidos políticos en este caso, para ver el ambiente que se respira allí. Bueno, las noches electorales y los partidos de fútbol al final tienen mucho de lo que es pura radio. Bueno, y decías el tema de la televisión, que efectivamente te inicias en Localia Coruña y tienes, bueno, pues un diferente recorrido en la televisión y esto nos lleva a lo que decíamos al principio, ¿no? En la presentación de este espacio, que es a la actualidad, porque te haces cargo de la presentación, con el arranque de la nueva temporada, de la presentación del Telexornal Serán, que es uno de los momentos importantes en la programación de Televisión de Galicia. Sí, obvio, es un canal referente para el país en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a informativos, en cuanto a otro tipo de contenidos y sobre todo cuando tienes la posibilidad de incorporarte a un formato como ese, en un canal como este y sobre todo al Telexornal Serán, que es un poco pues, meterte en casa de la gente cuando está cenando, contarle lo que ha pasado ese día, trasladarle pues los acontecimientos que han ido ocurriendo, un poco ser la ventana también al mundo. Y al mismo tiempo con la cercanía que te da el ser un medio autonómico, ¿no? Bueno, para mí es un regalo, es una oportunidad increíble digamos, en mi currículum, ¿no? Si uno, imagínate que fuésemos viajeros y que vamos pues poniendo picas en diferentes países que queremos conocer, pues el Telexornal Serán de Televisión de Galicia es uno de los países que más quería visitar y ahora pues tengo la oportunidad de estarlo conociendo y me parece un privilegio, ¿no? Es la posibilidad efectivamente de entrar en los hogares de miles de gallegos, como decías tú al principio. Eso, digamos, en la parte positiva. Después hay otro elemento, ¿no? Que parece que también hay mucha gente muy pendiente de qué es lo que decís, cuántos segundos se le dedica a uno y no al otro, que se coloca como primer tema y como segundo. ¿Notas un poquito esa presión, Pablo? La verdad es que trabajo con la confianza de estar apoyado por un equipo enorme con muchísima experiencia y que tiene todo perfectamente amarrado. Entonces, pues sí que evidentemente uno como periodista siempre tiene el foco sobre sí. Al final los periodistas intentamos colocar el foco sobre los acontecimientos, pero luego es verdad que muchas veces el foco también se posiciona sobre nuestro trabajo y es bueno también, ¿no? Que se pueda comentar, criticar, siempre que sean críticas constructivas y que se pueda pues, oye, aportar, ¿por qué no? Vivimos en comunidad, con las redes sociales, pues eso es más, como más patente todavía, más cercano, más posible. Y sí, siento eso y me parece, pues bueno, que aumenta un poco el nivel de responsabilidad que uno tiene cuando está a este lado, digamos, de los medios. Y lo siento así, ¿no? Como una responsabilidad, como un orgullo y como una oportunidad también de aprender no solo de la gente que hace la televisión, sino también de la gente que la ve. Ahora en el Telexornal Serán de la Televisión de Galicia, como decíamos antes, y antes un paso también por los directos de Telecinco, ¿no? Que tuvo que ser también una experiencia muy intensa. Sí, que es un poquito también lo que me ha dado la posibilidad de ahora afrontar un reto tan grande, ¿no? Estuve 7 años en la delegación de Galicia de los informativos Telecinco, pues bueno, cargándonos de lo que es la actualidad que acontece desde la Torre de Hércules hasta Pedrafita, podríamos decir, ¿no? Que era un poco nuestro ámbito de actuación.
Y bueno, pues conociendo mucha gente, muchas realidades y haciendo sobre todo un poquito de experiencia en tele y con esa posibilidad incluso un verano de ir allí a Madrid a presentar también los informativos matinales, que fue una experiencia también pues muy enriquecedora para mí. Y ahora pues este camino me lleva a esta otra experiencia, ¿no? Uno nunca sabe lo que le va a ocurrir, incluso pues cuando piensa a lo mejor no sé, en orientar su carrera hacia un determinado lugar, después ocurren cosas como esta, ¿no? Yo hace un año estaba pues estudiando un ciclo de FP y haciendo un programa en Twitch, un programa un poco loco sobre el deporte, que era evidentemente un proyecto mucho más modesto que lo que me está ocurriendo ahora. Y fíjate, ¿no? Ahora estamos con esto. Bueno, lo importante es no perder la pasión, querer comunicar, estar siempre pues abierto a nuevos proyectos. Y al final un poco es el periodismo, ¿no? Esa capacidad de adaptarse y de afrontar pues, proyectos nuevos muy distintos y estar al 100% en todos y con esa responsabilidad de siempre querer ser fiel con lo que ocurre. En toda esta trayectoria, claro, estamos hablando de las cosas positivas, pero entiendo, Pablo, que también ha habido momentos duros, tanto es así que en un momento incluso te planteas, bueno, a lo mejor tengo que buscar otro camino, ¿no? Sí, a veces ni siquiera es tanto plantearte otro camino, que sí, a mí me sucedió, sino que a veces también necesitas nuevos estímulos para poderte reconciliar un poco con la profesión, ¿no? Y luego también hay algo que no vamos a negarlo y a engañar a la gente. El periodismo es un sector que vive una crisis constante desde hace, no sé, 10, 15 años, que empezó a cambiar el escenario y las oportunidades que hay pues son cada vez menores, ¿no? Pues, te acordarás cuando en Coruña se repartían 4 o 5 periódicos gratuitos, de pronto, ¿sabes? Había un montón de gente por la calle repartiendo periodismo gratis y bueno, pues había muchísimos puestos de trabajo, había pues en Coruña había dos canales de televisión local, que eran Localia y Telecoruña, ya no existen. Bueno, el medio se ha ido adaptando, se ha ido reconfigurando hacia formatos, pues a lo mejor más accesibles a todo el mundo puede comunicar, pero bueno, para nosotros los periodistas, pues está claro que hemos ido perdiendo un poquito en ese sentido de mercado. Entonces, pues a veces pues también te planteas, ¿no? Si tienes que seguir por ahí, si tienes que tirar por otro sitio. En fin, supongo que le pasará a todo el mundo en sus sectores, ¿no? Claro, ahora con las nuevas tecnologías las posibilidades son enormes. Yo no sé si eso está redundando en una mejor calidad de la información que reciben los ciudadanos, que al final es la clave de todo esto. Yo te diría que no es muy popular, pero creo que cada materia tiene que estar en manos de profesionales de esa materia y con el periodismo no sucede algo distinto. Al final la información pues tiene que pasar pues unos filtros, unos criterios informativos, pues hay que contrastar que las cosas estén sucediendo de verdad. Es decir, yo si me encuentro con una noticia por la calle y le saco una foto y la subo a redes, seguramente no esté contrastando lo que de verdad ha ocurrido. Puedo pues estar, no sé si generando fake news, pero bueno, desde luego eso no es un producto periodístico. Eso puede ser un testimonio, pero no un producto periodístico. Entonces yo ahí sí que creo y tengo que reivindicar, por más que no se nos critique muchísimas veces, tengo que reivindicar el papel del periodismo, ¿no? Que me parece clave para una sociedad sana, y una sociedad sana es una sociedad que está bien informada y que no se come bulos, que no fomenta la desinformación, que no da pábulo a depende qué actores sociales que tienen unos intereses. La información es algo serio. ¿Cómo ves el futuro de la radio? Pues mira, la radio me parece eterna. De verdad que puedo pensar que el periodismo está en crisis y que hay formatos que están pasándolo muy mal, pero la radio la veo sobreviviendo a todo, porque tiene algo que es increíble, que es que te conecta en directo con la realidad y que tampoco tienes que prestarle una excesiva atención, ¿no? Tú puedes estar cocinando y escuchando la radio, puedes estar viajando y escuchando la radio. Entonces me parece que esa capacidad que tiene, digamos que lo que podrían ser limitaciones, porque no tienes pues esa riqueza que te da la televisión de que puedes enseñar algo porque tienes imagen, pero precisamente esas limitaciones me parecen que son su gran potencial y lo que va a hacer que sobreviva forever and ever. Muy bien, Pablo. Bueno, te vemos esta noche, ¿no?
Sí, 8:30, Telexornal Serán. Por ahí estamos para repasar todo lo que ha pasado en este lunes y seguramente algo de actualidad que cole del fin de semana, porque muchas veces, pues bueno, la actualidad no es tanto el día a día, sino, bueno, historias que tienen una continuidad y que estamos contando, ¿no? Muy bien, y supongo que te interesa también meter algún contenido a veces un poquito diferente, ¿no? Que estamos muchas veces marcados por la agenda y bueno, buscar otras historias también es interesante, ¿no? Sí, pues yo creo que también un medio de comunicación cuando se fija en una persona bueno, para formar parte de su parrilla, por decirlo de alguna manera, Sí. pues también espera que aporte cosas nuevas, ¿no? Porque al final, pues si siempre hacemos lo mismo, esto no es entretenido ni para nosotros ni para el que está al otro lado, que al final es el que te da un poco de comer y el que te da los resultados. Entonces, bueno, pues uno cuando afronta un proyecto, no así, sino cualquier proyecto, lo que quiere es enriquecerlo, formar parte, poder aportar cosas y bueno, yo estoy motivadísimo en una etapa pues, muy bonita de mi vida y también en lo profesional y con muchísimas ganas de poder hacer del Telexornal pues algo más grande todavía de lo que es, ¿no? Es ambicioso porque no es cualquier cosa, pero bueno, ahí está también la motivación de cada uno de ir todos los días a trabajar y pensar que se pueden hacer las cosas mejor todavía. Pablo Muñoz, amigo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchísima suerte. Oye, enhorabuena, que 90 no se cumplen todos los años. No lo llevo mal, ¿eh? No, la verdad que te veo muy fresco. Venga, gracias, Pablo, un fuerte Abrazo abrazo. grande y saludos a todos en esa casa que también la considero mía, Marcos. Gracias, un fuerte abrazo. Pablo Muñoz, ahora al frente del Telexornal Serán y uno de los, uno de los profesionales que ha pasado por Radio Coruña Cadena Ser y ha tenido este espacio en nuestros 90, que así denominamos a esta sección en la que nos vamos acordando de los que han pasado por esta casa. Ahora ponemos el cierre a esta edición de Hoy por Hoy a Coruña con Noel Turbulencias. Antía Ulloa ha estado en el control técnico de sonido, David Iglesias en la realización digital de este programa, que el micrófono les ha hablado Marcos San Luis. Hola a todos y todas, soy Noel Turbulencias y es un placer volver a estar aquí en Radio Coruña después de la increíble experiencia que ha sido presentar la sección de Galicia Musicalidade este verano. Hoy estrenamos otra sección muy especial pero también personal en la que cada lunes os voy a proponer una canción para arrancar la semana con buen pie, porque ya sabéis, los lunes siempre tienen ese olor a principio, a folio en blanco, a nuevas oportunidades. Y por eso, ante la gran responsabilidad de iniciar esta sección y tras darle muchísimas vueltas a la cabeza, he decidido elegir una de mis canciones favoritas de uno de mis grupos favoritos. Sé dónde van los patos cuando se congela el lago, de Rufus T. Farfly. Esta canción, además de tener un título evocador, encierra un mensaje de apoyo, de resiliencia y de esperanza. Habla de estar presente para alguien cuando más lo necesita, de ser ese refugio en los momentos de oscuridad y de ayudar a ver la luz y los detalles que se nos escapan cuando todo parece difícil. Os invito a dejaros envolver por esta canción, a encontrar esa fuerza interior y a recordar que siempre hay alguien dispuesto a romperle las piernas al miedo por nosotros. Disfrutad de este tema de Rufus T. Farfly y que tengáis un gran comienzo de semana. Voy a apoyar la cabeza en tu pecho para escucharte vivir. Voy a romperle las piernas al miedo, voy a alejarlo de ti. Voy a prestarte mis ojos para que aprendas a mirarte. Vas a flipar con la luz, el color y los detalles.